Amigos productores, les habla el ingeniero agrónomo Adonai Porras. Hoy hablemos sobre las enmiendas agrícolas. Son unos productos que me permiten aumentar la productividad en tus cultivos. Son bastante usadas, especialmente las enmiendas minerales como son la cal y el yeso. Empecemos pues a desarrollar el tema. Primero resaltemos que el papel de las enmiendas en nuestra agricultura actual tiene varios factores, varios papeles. Primero, son unas herramientas para la sostenibilidad a largo plazo. El uso de las enmiendas permite un suelo eficiente, hay una mejor retención de humedad, de agua, de nutrientes, por lo tanto se reduce la pérdida, se disminuye la necesidad de usar insumos externos, por lo tanto vamos a tener una agricultura más sostenible. Otro papel de las enmiendas es que mejoran la calidad de los cultivos. Cuando las plantas están creciendo en un suelo equilibrado, pues se aprovechan al máximo los recursos porque vamos a tener mayor rendimiento, mejor calidad del producto y por supuesto mayor firmeza, sabor y valor nutricional. Otro papel de las enmiendas es que intervienen mitigando el estrés climático. Una buena estructura de suelo es un amortiguador ante épocas de lluvia porque se facilita la infiltración del agua, por lo tanto se evita la erosión, pero también es un ente amortiguador cuando tenemos el otro extremo que son los periodos secos. ¿Por qué? Porque conservan la humedad, ayudando a que los cultivos pues sean más tolerantes ante la sequía. Diferenciemos lo que es un abono, lo que es una enmienda y un fertilizante. Un abono es una sustancia orgánica que se utiliza para aplicarla al suelo para aportar nutrientes, como el compost, por ejemplo. Eso es un abono. Una enmienda es una sustancia orgánica, biológica, inorgánica que se aplica al suelo para mejorar sus características físicas, químicas, su capacidad de retener agua. Eso es una enmienda. Las enmiendas, pues, algunas pueden tener nutrientes, como el caso de la cal dolomítica, que tiene calcio y magnesio. Pero un fertilizante es un producto que me aporta nutrientes y que su efecto es inmediato en las plantas. En los abonos y en las enmiendas su efecto es lento, lo vemos en una forma lenta su acción como tal. Entonces aquí diferenciamos que un abono es un producto orgánico que aporta nutrientes, un fertilizante es un producto químico que me aporta nutrientes también, y una enmienda es una sustancia que se agrega al suelo para mejorar su estructura, su composición, su equilibrio de químico como tal. Ahora resaltemos que es una enmienda. Primero, la palabra enmienda significa enmendar, significa corregir, también significa reparar o rectificar. Estos son sinónimos de enmendar. En la agricultura, enmendar es corregir un problema o una carencia que tenemos. Por lo tanto, la enmienda es un producto o una mezcla de algunos productos que subsanan una condición específica que tiene el suelo. Tiene un problema de acidez o tiene un problema de estructura, tiene un problema de carencia de nutrientes. Entonces, por lo tanto, podemos aplicar una determinada enmienda, como son las enmiendas orgánicas. Las enmiendas las clasificamos en enmiendas orgánicas, en enmiendas biológicas, en una mezcla de enmiendas, en enmiendas inorgánicas o minerales, que son las más usadas, es la cal que ustedes utilizan, y las enmiendas químicas. Muchos autores las enmiendas químicas las incorporan acá dentro de las enmiendas inorgánicas. Vamos entonces a desarrollar cada tipo de enmienda. Las orgánicas son enmiendas que mejoran la estructura del suelo, aumentan la retención del agua, aumentan la disponibilidad de nutrientes y estimulan la vida de microorganismos beneficiosos. Las ventajas de estas enmiendas orgánicas pues enriquecen el suelo con materia orgánica, por lo tanto mejoran su estructura. Ellos tienen una liberación lenta de nutrientes, por lo tanto no vamos a quemar el cultivo porque su liberación es lenta. Ellos tienen microorganismos y a la vez estimulan el crecimiento y el desarrollo de los mismos, y es sostenible, es decir, que se puede producir localmente estas enmiendas orgánicas. Quizá la desventaja es que son más caras, es lento el proceso de disponibilidad de los nutrientes, que pueden contaminar porque pueden traer semillas de malas hierbas, pero también pueden traer plagas estas enmiendas orgánicas. Las más comunes son el compost, el estiércol, el residuo de cosecha, los restos de poda. Estos son una de las cantidades de enmiendas orgánicas que se pueden usar. Desarrollemos entonces las enmiendas minerales, que son quizás, o las inorgánicas, que son las más usadas
por los productores. El papel de una enmienda mineral es que mejora la estructura del suelo, lo hace más suelto, por supuesto ayudan a retener agua, por lo tanto estimulan que no se seque y ajustan el pH, que quizás esta es una de las funciones más importantes porque la mayoría de ellas neutralizan los valores altos de aluminio y hace que la planta absorba mejor los nutrientes. La ventaja es que están disponibles en el mercado en diferentes marcas y en diferentes tamaños. Los resultados son casi inmediatos dependiendo de la enmienda. Proporcionan nutrientes específicos, no traen por supuesto malas hierbas ni patógenos porque son productos generados en plantas a través de procesos de cocción como tal. La desventaja de una enmienda mineral es que por supuesto no mejoran la estructura del suelo tal como lo hace las enmiendas orgánicas. Los excesos en la aplicación de cal podemos complicar el equilibrio químico de ese suelo. Si hay exceso, pues esa cal puede lixiviarse o esa enmienda puede lixiviarse y contaminar aguas subterráneas. Y en grandes cantidades, pues son costosas. Un ejemplo de las enmiendas minerales es la cal dolomítica, la cal calcítica, el yeso, el óxido de magnesio y entre otros el óxido de calcio. Veamos otro tipo de enmiendas, que esto es una mezcla de enmiendas, llamémoslo así. Están las orgánicas minerales, que es abono, más yeso, más cal. Están las minerales, la zeolita, la vermiculita. Están mezclas de fertilizantes. Hay una mezcla de compost con arena, arcilla, que eso mejora la estructura y la fertilidad del suelo. Estas son mezclas de enmiendas. La ventaja es que son más efectivas, aportan una nutrición completa, equilibrada, son específicas para cada caso, para cada tipo de suelo y hacen que sea sostenible en el tiempo. La desventaja es que son costosas. Estas son más pesadas y voluminosas. Su aplicación requiere un conocimiento más preciso y una experiencia de la persona que la va a usar para evitar problemas de excesos como tal. Los ejemplos comunes de mezclas son organominerales, como ya lo dije, yeso, cal, mezcla de abono, yeso, cal, zeolita, compost, etcétera, etcétera. También hay un tipo de enmiendas que son las biológicas, que son un tipo de enmienda que dentro de las enmiendas orgánicas, por su origen natural, mejora la calidad del suelo de una forma más directa y específica. Aquí biológica quiere decir que son seres vivos que aplicamos, microorganismos. Podemos aplicar bacterias para fijar el nitrógeno, pero también podemos incorporar microorganismos para que acidifiquen el fósforo y lo hagan más disponible como tal. Y podemos también aplicar microorganismos para darle vida y que estimulen el crecimiento de otros microorganismos en el suelo. En suelos salinos, ¿qué enmienda podemos aplicar? Estos suelos retienen mucho sodio, lo que causa compactación, que se ve una costra en la parte superficial y afecta el acceso de las plantas al agua. El producto que podemos usar es el yeso agrícola porque aporta calcio y el calcio desplaza al sodio, permitiendo que sea arrastrado con el riego. Otra enmienda que podemos usar en los suelos salinos es materia orgánica, como le dijimos anteriormente, mantiene una estructura esponjosa, evitando que se acumulen sales. Y por supuesto, en estos suelos salinos el manejo de riego es importante porque al aplicar la enmienda es vital usar suficiente agua para lavar las sales y alejarlas de la zona radicular. Los suelos ácidos, ¿qué enmienda vamos a aplicar? Con un pH por debajo de 5, estos suelos bloquean nutrientes esenciales como el fósforo y reducen la actividad de los microorganismos. Podemos usar cal agrícola, que es carbonato de calcio, que es un neutralizador de la acidez, neutraliza el aluminio que existe, pero también podemos usar dolomita, que además de calcio me aporta magnesio y es un nutriente que tiende a escasear en la mayoría de los cultivos. Debe ser incorporada a profundidades adecuadas para que tenga un efecto duradero en suelos ácidos, este tipo de enmiendas que estamos aplicando acá. En suelos arcillosos, las enmiendas que podemos usar serían enmiendas orgánicas, compost, como el compost para mejorar la dirección. Estos suelos son, como su nombre lo dice, son pesados. Hay tendencia a encharcarse y podemos también con el compost utilizar arena o zeolita para mejorar la estructura de ese suelo y evitar el encharcamiento como tal. Eso es en suelos arcillosos.
En suelos muy arenosos, quiere decir que hay una gran lixiviación en estos suelos, pues por lo tanto hay baja retención de agua y nutrientes. Aquí juega un papel importante también enmiendas orgánicas como el humus de lombriz, el compost o el biochar, que mejoran la retención de la humedad y fijan los nutrientes a lo largo del suelo. Entonces, el uso de lombricultura, de compost, es vital en suelos muy arenosos. Es importante que también acá que estamos hablando de las enmiendas agrícolas, especialmente para las enmiendas minerales, entendamos algunos términos que son importantes y que los vamos a ver cuando estemos calculando en próximos videos la cantidad o la dosis de cal que se necesita para un determinado suelo de acuerdo al análisis del suelo. Hay un término que se llama equivalente químico que se refiere a la pureza de la enmienda. La mayoría de las enmiendas minerales traen una ficha técnica y a veces en su etiqueta describen el equivalente químico, que es la pureza de la enmienda. Ese equivalente químico me indica que a mayor equivalente químico hay mayor pureza, tiene mayor capacidad para neutralizar el aluminio, por lo tanto si tiene mayor capacidad para neutralizar el aluminio yo voy a requerir menores cantidades o menores dosis de esa enmienda. El equivalente químico se toma como referencia el que tiene el carbonato de calcio, asignándole un valor de 100. El marco referencial de los equivalentes químicos de las enmiendas minerales es el carbonato de calcio. Otro término importante que debemos conocer en las enmiendas minerales es el equivalente granulométrico, que se refiere al tamaño de las partículas de las enmiendas, ¿no? Es la eficiencia granulométrica. Si el 100% del material pasa a la malla o 60, pues usamos una eficiencia granulométrica del 100%. Todo está en función del tamaño de la partícula de la enmienda mineral que vamos a usar, y eso está establecido y bien indicado en la etiqueta del producto. Aquí pueden observar que hay equivalentes químicos y la composición química de muchas enmiendas. Por ejemplo, el carbonato de calcio tiene un equivalente químico, como lo dije anteriormente, de un 100. En el carbonato de calcio, este tiene un 56% de calcio en forma de óxido de calcio. Está la dolomita, que es uno de los enmiendas más usadas, tiene un 93 de equivalente químico, tiene carbonato de calcio y tiene carbonato de magnesio, tiene un 30% de calcio en forma de óxido de calcio y tiene un 16% de magnesio en forma de óxido de magnesio. Otras enmiendas son el óxido de calcio, que tiene un equivalente químico de 179. Observen acá que es la pureza a mayor valor del equivalente químico, hay mayor pureza, tiene un 99.3% de óxido de calcio. Está el hidróxido de calcio, 138 equivalente químico, un 75% de óxido de calcio. El hidróxido de magnesio con 172 de equivalente químico, tiene un 68% de óxido de magnesio. Está el carbonato de magnesio, tiene 119 equivalente químico y un 47% de óxido de magnesio. Le siguen el óxido de magnesio con 248, el silicato de calcio con un 86 y el silicato de magnesio con 99. Coloco esta tabla para que ustedes vean las características que cuando estas enmiendas vienen en el saco, su etiqueta debe dar y resaltar estas propiedades, además de la ficha técnica que el productor debe elaborar para cada enmienda. Otro elemento que ya vimos, que es el equivalente granulométrico, pues tiene que ver o está relacionado con el tamaño de la partícula. Como dijimos, a mallas mayores a 60, con un tamaño de orificio de 0,25 milímetros, pues vamos a tener una eficiencia de un 100% de ese producto si está en este tamaño como tal. Otro término que lo debe existir en la ficha técnica de la enmienda que vamos a usar, la enmienda mineral, es lo que se llama el poder relativo de neutralización. Muchos autores le dicen valor de neutralización, es decir, que es el poder que tienen para neutralizar la acidez, en este caso para neutralizar los iones de aluminio que existen en el determinado suelo. El poder relativo de neutralización total, que quiere decir PRNT, un parámetro para diferenciar y comparar las enmiendas del suelo, es la base para calcular y decidir qué enmienda es la más adecuada para un suelo específico. Mientras mayor PRN tenga la enmienda, pues su poder de neutralización es mayor. ¿Qué hace el poder de neutralización? Pues es un indicador que une la pureza
naturaleza química de la enmienda con su eficiencia granulométrica. El poder de neutralización total los dos están aliados entre el equivalente químico y el equivalente granulométrico. Estos dos multiplicados me determinan el poder de neutralización de esa enmienda. Cualquier enmienda, pues como lo dijimos acá, debe tener su equivalente químico. El equivalente químico de cada componente y la eficiencia granulométrica es el tamaño de las partículas que pasan a una determinada malla. Entonces, este es otro término que debemos de tener pendiente cuando vamos a usar enmiendas minerales, y que este término podemos verlo en la etiqueta o en la ficha técnica de ese producto. Aquí tengo un ejemplo de las enmiendas donde destaco el poder relativo de neutralización total. Observen que la piedra caliza o la cal calcítica tiene entre 85 a 100 de PRN, o sea, de poder de neutralización. La cal dolomítica tiene un 90 a un 100. ¿Okay? Observen que estas dos cales, la calcítica y la dolomítica, tienen valores de PRN, poder de neutralización similares. Observen la eficiencia del hidróxido de calcio y del hidróxido de magnesio. Su altísimo valor es casi 100 el valor de neutralización. El yeso tiene un 22% de calcio. La cal hidratada entre 120 a 135. Su poder de neutralización es potentísimo en comparación con las anteriores. Y observen que la cal viva tiene entre 120 a 150 de neutralización. La cal dolomítica, que ya la vimos, también tiene un 86% de PRNT, que es el poder de neutralización. Cada suelo requiere, de acuerdo a los resultados del análisis de suelo, pues me determina un método por el cual voy a calcular la cantidad de enmienda utilizada. Hay muchos métodos, los vamos a desarrollar cada uno en diferentes videos. Yo les voy a indicar cómo calcular la dosis de enmienda, aplicar el suelo. Está el método por miliequivalentes de aluminio, es decir, los miliequivalentes de aluminio que están en el suelo. Hay otro método usando el porcentaje de saturación de aluminio que tiene ese suelo. Hay otro método que es el porcentaje de saturación de bases que tiene ese suelo, y se compara y se relaciona con el porcentaje de saturación que hay de aluminio. Y el otro método es usando tablas de recomendación, que es el más común usado por técnicos de campo, y que su aplicación tiene que ver mucho con el país y con la región. La mayoría de los países han desarrollado tablas de recomendaciones para sus suelos. Recuerden que cada suelo de cada región y de cada país es diferente, y para cada suelo de región o de cada país se han elaborado tablas que son específicas para esos suelos. Muchísimas gracias por su atención. Los invito a ver los próximos videos donde les voy a enseñar cómo calcular la dosis de enmienda mineral, en este caso de las cales, que se van a utilizar tomando en cuenta los datos que me da un análisis de suelo. Quiero resaltar por último que para aplicar cal es importante que conozcamos el suelo. No podemos estar lanzando cal constante y sonante si no tenemos una información del comportamiento químico que tiene el suelo. Si hay acidez, debemos aplicar cal, pero si no hay acidez, si aplicamos la cal, lo que vamos es a generar un desequilibrio químico, y eso nos va a generar problemas a la hora de que el cultivo quiera absorber tanto nutrientes como agua. Muchísimas gracias. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.